Bueno, pues estamos marcando en esta redacción desde México 4 años del inicio de las protestas en Nicaragua contra el gobierno de Daniel Ortega. Digamos que la gota que derrama el vaso en el inicio de esas protestas tenía que ver con un decreto de reforma a la seguridad social. A 4 años de la violenta represión del régimen orteguista, de los más de 200 o a 300 muertos, según la fuente que se consulte, de los centenares de heridos, las decenas de detenidos, por supuesto que lo que ocurrió el año pasado, 2021, con los arrestos también de opositores políticos y este triunfo electoral del que se aseguró Daniel Ortega, la situación no da muestras de mejorar. Vamos a marcar este aniversario con la perspectiva de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, a quien nos da muchísimo gusto volver a saludar. Gracias por acompañarnos. Evidentemente que la guerra en Ucrania parece haber cambiado el foco de la comunidad internacional, pero quizá más preocupante el foco de la administración Biden. ¿No es así? Sin lugar a dudas, Gabriela, muchas gracias. Es un gusto saludarte. Si bien ya de por sí era difícil competir en la atención por parte de la administración Biden y de otras naciones, en el caso de Nicaragua, ante otras situaciones en otras regiones y en la misma región nuestra, el caso de Venezuela, el caso de Cuba, con la situación en Ucrania, esa distracción ha sido más evidente. De manera que hemos tenido una especie de repliegue, si se quiere, en ese crecimiento de acciones estratégicas que se habían venido aplicando. Hay una especie de estancamiento en este momento, lo cual no quiere decir, sin embargo, que no se están articulando las fuerzas siempre en el exilio y generando las condiciones necesarias para retomar un impulso renovado en esta lucha por la democracia en Nicaragua. ¿De qué se está hablando en este momento? Yo más o menos comparto con mis televidentes también que para conseguir interlocutores de Nicaragua que estén fuera de Nicaragua, que quieran hablar, ha sido cada vez más difícil por el temor a la represión o a las repercusiones para con sus familiares. Ni qué decir de los propios familiares de quienes hoy siguen presos. Así es, porque recordemos, Gabriela, que no solamente han permanecido presos sin ningún tipo de garantías, sino que además ya los juicios se produjeron. Recientemente se produjeron las sentencias que ya se sabían, obviamente todas ellas condenatorias, con periodos de condena amplísimos. Tuvieron, entre comillas, la cortesía de mandar a algunos de esos prisioneros políticos, los más mayores, a la casa porque estaban padeciendo cuadros muy graves de salud. Pero las condiciones no solamente no han cambiado, sino que se han agravado. Con ocasión de este 4º aniversario, hubo una nueva arremetida, tratando de contener lo que el régimen presumía podía ser una nueva oleada de manifestaciones. De manera que las circunstancias siguen tal cual. En este momento, básicamente, la oposición nicaragüense en el exilio sigue generando acciones coordinadas, sigue repasando acciones estratégicas. Hay un impasse que se está generando en relación con el cambio de poder de gobierno en Costa Rica, que siempre juega un papel muy importante en estos temas. Y se ha dado un espacio en Washington a la espera de que por lo menos el acuerdo bipartita en relación con Ucrania genere posibilidades de que los congresistas vuelvan, particularmente aquellos dedicados al hemisferio nuestro, vuelvan un poco los ojos de nuevo y retomar el marco de sanciones que se venía aplicando. De la ley Renacer, que son las sanciones también de la Casa Blanca al régimen, hay quienes nos comparten, se ha quedado a media su implementación, se ha debilitado la intención y la implementación en la práctica. No diría que se ha debilitado, es decir, ninguna de las medidas que se han tomado se han echado para atrás, todo lo contrario.
después de que Daniel toma posesión, después de que siguen adelante con el fraude electoral, ahí se logró impulsar precisamente la ley, se sumaron más medidas mucho más drásticas y ahí están las medidas. Lo que sucede es que como hemos visto de alguna manera en dimensiones mucho más dramáticas en el caso de Rusia, si esas acciones no se toman de manera concomitante por parte de varias naciones al mismo tiempo, es muy difícil que el escenario en contra de estos personajes, estos dictadores, estos autócratas pueda cambiar. Entonces, aquí digamos, la preocupación particular en este momento es Europa, porque Europa efectivamente está sumamente y metida en la crisis precisamente que tiene lugar en Europa, Rusia, Ucrania, y entonces ese frente es el que quizás se ha debilitado más, e insisto, no porque Europa esté tolerando ahora nada, sino porque hay una distracción mayor. Yo confío en que cómo se acerca la Cumbre de las Américas, Estados Unidos, recordemos, va a ser el anfitrión en el mes de junio, podamos de nuevo volver a llamar la atención y retomar ese impulso que se traía desde antes. ¿Quién es para Laura Chinchilla el mejor interlocutor, el que puede mediar o negociar algún tipo de compromiso en favor de los presos políticos de Nicaragua hoy día? No existen interlocutores cuando lo que se tiene al frente es un régimen que no quiere y no le interesa escuchar, y que en este momento siente que no está perdiendo suficiente como para poder negociar. Ese es el punto. Veníamos bien, veníamos sumando sanciones dirigidas a asfixiar al régimen, a sus colaboradores, a los miembros, por supuesto, de la familia Ortega Murillo, pero de nuevo se ha dado ahora la sensación de un impasse. Hay que retomar eso, porque el régimen no va a considerar ningún tipo de interlocución porque simple y sencillamente siente que no está perdiendo lo suficiente como para de nuevo tener un incentivo y negociar. Todo lo contrario, veamos que lo que han hecho es seguir con las condenas, poniéndolas ya en firme y seguir también agobiando aún más a algunos sectores que se atreven tan solo a informar sobre los temas, por ejemplo, de lo que pasó hace 4 años, el 18 de abril. Efectivamente, pues nosotros nos sumamos a esto que es recordar, no olvidar, a una sociedad que en algún momento pensó que esto era un despertar y después se convirtió en una pesadilla que solo se ha venido deteriorando con el paso de los meses, y por ello nuestro agradecimiento de que haya llegado la expresidenta de Costa Rica a sumarse a esto que es muy importante, no olvidar lo que está sucediendo entre otros países, pues en Nicaragua. Gracias por la oportunidad, Laura Chinchilla. Gracias, Gabriela, y a no bajar la guardia. Muchas gracias.